estoy llamando. Quiero que entres y mores, nos llenes de ti. Espíritu Santo, estoy humillado. Eres la promesa que Cristo nos dejó al partir. Ven, Espíritu Santo, lléname. Tú que en mí has morado, toma mi corazón, hazlo tu habitación, no salgas. Quiero que seamos uno, no salgas. Llénanos de ti. Llénanos de ti. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es lunes, lunes con en mitad de semana festivo, 20 de julio, fiesta. Hay que hacer toda una honor a la bandera. Están pidiendo que hagamos honor a la bandera. Lunes 18, no nos adelantemos. Lunes 18 de julio del 2022, 16ª semana del tiempo ordinario. Bendito, alabado Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Lectura de la profecía de Miqueas, capítulo 6, versículo 1 a 4. Versículos 6 al 8. Escuchen lo que dice el Señor, el pleito del Señor con su pueblo. En pie pleitea con las montañas, que escuchen tu voz las colinas, escuchen montañas el pleito del Señor. Ustedes, inalterables cimientos de la tierra, el Señor pleitea con su pueblo, con Israel se querella. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto y te libré de la servidumbre. Yo te envié a Moisés, Aarón y María. ¿Con qué me presentaré al Señor y me inclinaré ante el Dios excelso? Me presentaré con holocaustos, con terneros de un año. ¿Le agradarán al Señor 1000 bueyes? Miriadas de ríos de aceite. Le ofreceré mi primogénito por mi falta, el fruto de mis entrañas por mi pecado. Hombre, se te ha hecho saber lo que es bueno, lo que el Señor quiere de ti. Tan solo practicar el derecho, amar la bondad y caminar humildemente con tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 50, 49 entre paréntesis. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Congréguenme a mis fieles, que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia, Dios en persona va a juzgar. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios.
No te reprocho tu sacrificio, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no asentaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tu rebaño. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Esto hice y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracia, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 38 a 42. En aquel tiempo, algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un milagro tuyo. Él les contestó: Esta generación perversa y adúltera exige una señal, pues no se le dará más signo que el del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Creer y amar sin pedir signos. Hermanos, hermanas, cuando la fe va en busca de lo milagroso, de lo maravilloso, de la satisfacción visual y el espectáculo, quiere decir que está en crisis o que nunca ha crecido. La creencia se sustenta en la renuncia a ver por qué. ¿Por qué? Se centra en el confiar. Teniendo esto en cuenta, la primera lectura y el Evangelio parece que están en antítesis, porque mientras en el fragmento del profeta o la profecía de Miqueas, ¿no? Lo mismo, ¿no? La profecía, el profeta Miqueas, vemos la glorificación de lo extraordinario. San Mateo advierte y reprocha a los que piden un prodigio. La fe, aunque no la respalden pruebas manifiestas, debe abandonarse a sí misma, sin necesidad de exigir demostraciones. Si eso es bien claro, la fe no necesita demostraciones, comprobaciones. No. Fe, no, nada de esas cosas. Tener fe, tener certeza, seguridad. No basta con tener en mente conceptos teológicos complejos que tranquilicen nuestra mente, porque ante sucesos como la resurrección que menciona el evangelista, todos los sistemas, inclusive los más complejos, terminan por derrumbarse. La fe, por lo tanto, no puede sustentarse solamente en razonamientos. Más aún, esto es un obstáculo en ciertos momentos y por lo tanto debe ser sustentada y sostenida por el amor y la confianza. Creer y amar forman parte de una misma manera de relacionarnos con las personas y por consiguiente con Dios. Sin embargo,
Esto implica un poco de locura y valor para saltar al vacío con la certeza de que nos sostiene la misericordia divina. ¿Nosotros qué señales pedimos? Sí, la misericordia que nos sostiene es el Señor. Qué bueno que esto nos anime a tener esa fe sólida, esa fe que no tambalee, que no esté pegada, como decían los pelados antes, con uvita playera, ¿no? Sabemos cómo esa uvita playera realmente no pegaba con solidez. Y de pronto nuestra fe está pegada con uvita playera. No tiene una solidez, una firmeza. Y qué bueno que nuestra fe, como el Señor lo plantea, si tuvieran fe como un granito de mostaza. Quiere decir que el problema no es de cantidad, de volumen, sino de calidad. De calidad. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. Y vio Dios que todo lo que había creado y era muy bueno. Génesis capítulo 1, versículo 1, versículo 27, versículo 31. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti, Señor. Bendito eres, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. No endurezcan hoy su corazón. Escuchen la voz del Señor. Salmo 94, versículo 8. Bendito sea Señor. Todo lo que realicen de palabra o de obra, sea en el nombre de Jesús, ofreciendo la acción de gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Te bendecimos, Señor, porque el mundo, la historia y nuestra vida están llenos de los signos de tu amor. Líbranos de la tentación de pedir pruebas de tu ternura y danos ojos para verte en los acontecimientos diarios. Amén. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti, Señor. Gracias por este nuevo día, esta nueva semana que nos ofrece, esta nueva oportunidad para seguir contigo. Y bueno, Señor, seguir adelante. Te pido por esos niños. Qué triste que unos niños vayan al colegio y encuentren la muerte, ¿no? Ese alud, eso terminó sepultándolos. Y gracias por esa maestra, entre otras cosas, barranquillera, que logró salvar ese grupo, ese número de niños, como unos 19. Dios bendiga a esa maestra, Dios le permita recuperarse. Y Dios a esos papás de esos niños los fortalezca, les ayuda a superar el duelo. Ya esos niños, esos son unos angelitos, descansan en la misericordia de Dios. Todo esto nos indica toda la realidad a la cual tienen que enfrentarse los maestros. Colegios en unas condiciones que no son las óptimas, que no son las mejores. Salones que son un horno, a chupar candela. Y el pobre maestro tiene que así. Y ahí. Pero ojalá que las cosas cambien para bien. Porque vi una imagen que me impactó. La revolución del mundo se da a partir de la educación. Y es la educación la que genera cambio y revolución. Ojalá que en Colombia entendamos eso. Qué triste cuando los salones de clase en Colombia parecen, no sé, tienen todo menos salones de clase. 45, 48, 50 estudiantes. Y todavía mete el estudiante. Y en Europa tienen 20 estudiantes, un profesor y un secretario. Cójame ese trompo en una uña, como diría el maestro Quiero de Castro C. Imagínese usted. Y todavía quieren calidad. Cuando estamos pensando en el dinero. ¿Qué dice el texto? Testigos de cargo. Respondiendo Jesús a los letrados y fariseos que pedían un milagro espectacular para creer en él como Mesías enviado de Dios, afirma:
Esta generación perversa exige una señal, pues no se le dará otra que la del profeta Jonás. Lo mismo que él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del cetáceo, así estará el Hijo del Hombre, 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Jesús, que había hecho ya tantos milagros en favor de los enfermos, y no ciertamente por el poder de Beelzebú, como decían sus enemigos, apela ahora al signo máximo de su persona, su resurrección después de la muerte. De seguro que no le entendieron. Sobra toda prueba sensacionalista cuando falta la fe. Como vemos por los evangelios, los milagros de Dios vienen a confirmar una fe siquiera inicial, que ya existe, pues la presuponen y son más su efecto que su causa. Jesús mismo era el gran signo y sacramento de Dios, la gran señal de la presencia de su reino, pero los jefes religiosos del pueblo judío lo rechazaron. En cambio lo aceptaron los no judíos. Qué cosa, ¿no? Los no judíos. Por eso la iglesia nace de los gentiles, de los paganos. Es ahí donde procede la iglesia. Fueron los gentiles, los paganos, los que terminaron aceptando a Jesús. Por eso Pablo es el gran apóstol de los gentiles y el Señor le encomendó esa tarea a Pablo. Y es él el que llega a evangelizar y hacer que esos gentiles, que esos paganos acojan a Cristo y Cristo se convierta para ellos en el Señor de su vida. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este lunes del Zapatero, lunes 18 de julio del 2022, 16ª semana de este tiempo ordinario. Bendito, alabado Señor. Los habitantes de la pagana Nínive Nínive es el prototipo de la ciudad pagana, ¿no? Es una ciudad grande, ¿no? Dice que se necesitaban 3 días para recorrerla. Así dice el texto. O sea, dando a entender la dimensión, la grandeza de esa ciudad. Creyeron al profeta Jonás. Mire, allí hay algo positivo. Ellos le creyeron al profeta Jonás y se convirtieron. No solo le creyeron, sino que se convirtieron. Igualmente la reina de Saba vino de lejos a escuchar la sabiduría de Salomón. Jesús es más grande que los reyes y profetas que le precedieron, y sin embargo sus contemporáneos no creen en él. Por eso en el día del juicio los ninivitas y la reina del sur serán testigos de cargo contra ellos, porque no se convirtieron oyendo la palabra de Cristo y viniendo su persona y su vida. Como quien dice, viendo su persona y su vida, o sea, viéndolo a él, en cuerpo, a él, presente, al mismísimo Dios. Porque Jesús es Dios, no te olvides. Aviso que tiene aplicación también para nosotros. Si después de escuchar repetidamente la palabra de Jesús y ver su ejemplo, seguimos en nuestro pecado, pues puede ser que nos acerquemos con frecuencia al sacramento de la reconciliación. Puede ser, ya que sea individualmente o participando comunitariamente en celebraciones penitenciales, pero se nota después que estamos convertidos al Señor y a los hermanos. Ahí está el detalle. Si se da la conversión como tal.
si hay un cambio de actitud, un cambio de vida, una metanoia, una conversión. Para meditar, ¿qué me dice el texto? ¿Qué me dice el texto? La conversión de cada día. Y esto es de cada día. Y cada día. Y a cada día le basta su afán. La conversión que expresamos en el sacramento del perdón no es algo puntual o instantáneo, ni mágico, ¿no? De ninguna manera. Sino un proceso penitencial, Y los procesos implican tiempo. Los procesos no se dan de la noche a la mañana. Y ese es el problema de nosotros, que queremos las cosas ya. La inmediatez. Después de la alegre noticia del perdón de Dios, viene la vida propia de un convertido, la enmienda y la satisfacción de obra en términos clásicos. Pero esta última no queda en cumplir la penitencia que pone el confesor. Es más bien el talante penitencial que debe llenar de sentido conversional toda nuestra vida cristiana en sus relaciones con Dios y con los demás. Es la penitencia de la vida inevitable, con frecuencia, que debemos asumir gozosamente y en el plan de conversión continua y ascendente, marco más amplio que el del sacramento del perdón. Esta conversión de cada día, que nace de una actitud penitencial, contiene un auténtico catálogo de penitencias, tales como la azarosa vida cotidiana, como esfuerzo cristiano de superación y de aguante, la ayuda y el servicio a los hermanos mediante gestos de amor, comprensión y paciencia, la sonrisa y el silencio, cuando nos ronda la tentación de devolver una desconsideración, el esmero en acoger y asentar cordialmente a los demás, cuando lo fácil es el mal gesto, el desaire y la chapucería, la denuncia de la injusticia, cuando lo cómodo es callar y desentenderse, el acercamiento al marginado que nadie quiere, la disponibilidad para desinstalarnos del apoltronamiento estéril, la aceptación de quien nos resulta inaguantable, ¿sí? Que dice, como decimos coloquialmente, que no lo trago, ¿no? Que me resulta, mejor dicho. Ahí está la clave, ¿no? Que nos resulte inaguantable por uno y otros defectos, el olvido de las propias penas y problemas disjustos y sinsabores, para reír con el que está alegre, llorar con el que llora, estar triste con el que está triste, que es la actitud de Jesús. Ponerme en la situación del otro, entender la realidad del otro, que nos cuesta a nosotros, porque casi siempre estamos mirando, como dicen las abuelas, los toros desde la barrera, y los toros desde la barrera se ven muy bonitos. Todo esto va transcurriendo en el curso vulgar de la vida diaria. Realizarnos es progresar en la conversación evangélica para demostrar nuestra fidelidad a Dios y nuestra opción por el hermano. No necesitamos gestos de relumbrado ni momentos solemnes que quizá nunca se nos presente. Es la sabiduría humilde de la fe y del amor lo que hemos de testimoniar al mundo de hoy con nuestro compromiso diario de cristiano. Este
será el testimonio vivo y la prueba fehaciente de nuestra conversión personal y continua al reino de Dios. Aprendamos hoy bien esta lección. Es la penitencia de la vida lo que realmente expresa y avala nuestra conversión, librándonos de nosotros mismos y haciendo fructificar para Dios y para los hermanos nuestros talentos al servicio del reino. Hacer que esos talentos fructifiquen, aprovecharlos, saberlos utilizar, no guardarlos, no archivarlos, y esos talentos colocarlos al servicio del hermano, al servicio del prójimo, al servicio de la iglesia. Aprovecharlos, saberlos, darle el uso debido. Muchas veces tenemos los carismas, pero si no los aprovechamos, si no los utilizamos, más aún, si no los colocamos al servicio de la iglesia, al servicio de los hermanos, de nada sirve. Nos quedamos ahí cruzados de brazos, quedamos con una actitud estoica, una actitud pasiva, una actitud ahí, pues, viendo pasar carretas y carretones, como suelen decir las abuelas en su lenguaje coloquial. Para reflexionar, ¿cómo estamos asumiendo la voluntad de Dios que se expresa en justicia, misericordia y humildad? ¿Qué valores sustentan nuestra práctica de piedad? Y ahí para reflexionar, vale la pena reflexionar, vale la pena pensar. No nos prives, Señor, de tu presencia. Haznos vivir en la luz de tu verdad, y un canto de liberación brotará de nuestro corazón convertido. Sí, canto de liberación. Cristo rompe las cadenas, Cristo desata todo yugo, Cristo pagó cara nuestra libertad. Libre, libre, tú me hiciste libre, Señor. Y Cristo te hizo libre, a ti y a mí. Y Cristo nos da la libertad. Hagamos buen uso de esa libertad. Asumamos ese compromiso cristiano. Y a ti, Santísima Virgen María, como buena madre que eres, ayúdanos a vivir, a responder. Ayer veíamos esas dos actitudes que se complementan de Marta y de María. Actitud de escucha del oyente, actitud de discípulo, pero actitud de servicio, actitud de Marta. María, la que se sienta a escuchar, a llenarse de Dios. Marta, la del activismo, la del servicio, la de la acción. Ambas son necesarias, ambas se complementan, ambas son importantes. Que aprendamos también lo que nos dice San Benito. Celebramos la fiesta del 11, ¿no? San Benito Abad, el padre de la vida monacal, ora y labora, ora y trabaja. Ahí está ese binomio. Qué bueno que tengamos en cuenta ese binomio. La oración y el trabajo van de la mano. Se necesitan. Si dejamos uno solo, esto hay un desfase. Las dos acciones son importantes, son necesarias para tener en cuenta, para reflexionar, para meditar en nuestra vida cristiana. Y es precisamente María la que asume estas dos actitudes. Actitud orante, la que hace eco la palabra, la que pone en práctica la palabra, la que la lleva a cabo, la que está en camino, la verdadera discípula, la verdadera creyente, la Santísima Virgen María, que es ese modelo del cristiano, del creyente, que ella nos ayude a vivir ese auténtico cristianismo, ¿no? Ser de verdad cristianos, hombre de Dios, como decía el catecismo del Padre Fede, cristiano, hombre de Dios, hombre que transparenta a Cristo. Señor Jesús, signo visible del amor de Dios, que pasaste por el mundo haciendo el bien. Y el bien hay que hacerlo bien. Y enseñándonos a ser hijos del Padre, sí, a ser hijos del Padre, a ser hijos de Dios. Te damos gracias. Y hoy, qué bueno que no dejes de dar gracias. Siempre la actitud de gratitud, de agradecimiento. Por el don de la salvación, claro que sí, hay que darle.
No necesitamos ver milagros. No, ya suficiente. O signos extraordinarios para reconocer tu poder y tu obrar en nuestra vida. Te presentamos, Señor, a quienes siendo creyentes buscan milagros para confesar su confianza en ti. Ayúdanos a dar testimonio, sí, ayúdanos a dar testimonio. Un testimonio creíble a nuestros hermanos. Y ahí está la clave. Si en verdad eres cristiano, testifica con tu vida, para que puedan reconocer en la vida cotidiana, esa vida ordinaria, esa vida común y corriente, ese día a día, ¿no?, los múltiples signos de tu presencia. ¿Cuántos signos de esa presencia de Dios, de esa presencia salvadora entre nosotros? Aquí estamos, Señor. Sí, aquí estamos, Señor, con nuestra miseria, con nuestro pecado, con nuestra pobreza, con nuestros errores, con nuestras fallas. Y queremos ser tus servidores, sí. A pesar de todo, queremos servirte desde nuestra realidad en que nos encontramos. Ser instrumentos de paz. Y aquí recordamos la bella oración de San Francisco. Señor, hazme un instrumento de tu amor, hazme un instrumento de tu paz. Que tú y yo lleguemos a ser instrumentos de paz, instrumentos de amor y salvación. Ave María Purísima, y salvación. Como María, tu madre. Claro, sí, María, ese referente, ese modelo del cristiano, del creyente, tu amada madre, que dijo sí a la voluntad de Dios. Ese fía de María, ese sí. María que hace la voluntad de Dios. Qué difícil es hacer la voluntad de Dios cuando tú y yo queremos hacer lo que nos place, lo que nos gusta, lo que queremos. Hagamos la voluntad de Dios. Preocupémonos por agradar a Dios. Preocupémonos por hacer lo que Dios quiere, lo que Dios desea, lo que Dios espera de nosotros. Comprometámonos de verdad en ser esos auténticos discípulos misioneros, en asumir ese servicio, en responder a ese llamado, a esa llamada que el Señor nos hace. ¿Y de qué manera estamos respondiendo a ese llamado, a esa llamada? Te invito a que pidas por tus necesidades, por los que son marginados, por su enfermedad, por aquellos que se sienten fracasados o desesperados, para que Dios les conceda esperanza, los ayude a recuperar la autoestima para reintegrarse en la sociedad sin complejos ni marginaciones. Bendito, alabado Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Buen día para todos. Dios los bendiga, hermano.